Bienvenido a este su programa Cara a Cara, Paso, donde siempre presentamos temas de interés general. Señores, el fundador de la China continental, Sun Yat-sen, tenía una tesis que a pesar del tiempo, al día de hoy, no pierde actualidad, y es de que la primera víctima de las guerras es la verdad. ¿Y quién es el que informa sobre la verdad? El periodista es la persona que ve, que observa, que oye, que siente, que palpita y a veces que protesta lo que está observando. Y de vez en cuando, como decía Joan Manuel Serrat, interpretando a Miguel Hernández, uno sigue observando que esta es una profesión de alto riesgo, como dice la Federación Internacional de Periodismo. ¿Y por qué así? Porque el periodista es el único profesional de todas las carreras que ofrenda su vida para el derecho sagrado que tiene la gente de ser correctamente informada. Lo que aconteció reciente en la Franja de Gaza, el gran lío, la gran disputa, la gran batalla entre dos países que son hermanos, los palestinos y los israelíes, eran una sola nación. Y el acuerdo del 48 lo dividió, no como después se fue robando Israel, robando tierra, a prácticamente convertir Palestina en un pedazo de tierra. ¿Qué pasa? Que ahí, casi a diario, hay una confrontación. Cuando no es el niño que le tiran piedra a aquel lado, es que soldados israelíes que son pro-nazis, aunque ellos no quieren saber de Adolf Hitler por muchísimas razones, ellos le tiran balas para aquel lado y tiran cañonazos y utilizan aviones de lo que se usaron en toda la guerra que ha habido y mucho más la guerra del 42 contra un pueblo que no tiene aviones, que no tiene armamento, que no tiene carro de asalto ni cosas por el estilo, que es Palestina. Bueno, ahí se produjo otro execrable asesinato vil y cobarde. Una muchacha corresponsal de la famosa agencia Al Jazeera, ella palestina, apenas 32 años de edad, con su letrero de prensa, estaba cubriendo eso. Y un fatal francotirador israelí le descerrajó un tiro en la cabeza. Hizo facto de hecho, obviamente, esta muchacha murió. El mundo reventó de protestas. ¿Cómo es posible? Identificada, una muchacha bien conocida, ofrendó su vida, por eso que yo dije ahorita, al sagrado derecho que tiene la gente a ser correctamente informada. Entonces, uno no sabe qué hacer en esta profesión. Aquí, en este país, hay muchos compañeros que ya no están con nosotros, porque igual ofrendaron su vida por el sagrado derecho que tiene la gente a ser correctamente informado. Y los nombres están ahí, desde Guido Gil, hacia acá, Orlando Martínez, Goyito García Cato, Narcisazo, entre otros, y otros que no aparecen, otros que no se sabe dónde lanzaron su cuerpo, que es el caso de Narcisazo, por ejemplo. Y muchos que han caído presos, otros han sido golpeados y otros, bueno, han corrido suertes fatales. Muchos le han allanado su casa. Es el caso particular mío, laborando yo en el periódico Nacional. 3 veces, no una, sino 3 veces, y sabiéndolo la policía, que yo soy periodista y que trabajaba en el periódico Nacional en ese momento. Igualmente allanaron también la casa de mi hermano César, la banda colorada. El hecho es que nosotros hoy vamos a hablar con relación a los riesgos de esta carrera.
¿para qué esta profesión? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué esta profesión es tan observada, tan perseguida, tan maltratada, cuando no la necesitan? ¿Y cuál es el papel básico y fundamental de todo lo que de una u otra forma ejercemos la carrera del periodismo? Hoy nosotros tenemos aquí con nosotros y para ustedes a nuestro queridísimo colega amigo Alex Jiménez. Él no necesita presentación, pero yo voy a decir de él algunas actitudes personales mías porque hace siglos que lo conozco. Es un increíble trabajador, un ser humano excepcional, fuera de serie. Y es quizás el único periodista de pie a cabeza, porque es un periodista de verdad, y graduado universitario, no como el relajo que uno está observando con esta profesión y muchos enganchados. Él es el único periodista de verdad que es dueño de un periódico escrito en este país. ¿Por qué digo esto? Porque las empresas, los negocios y algunos poderosos se han adueñado de casi todos los medios de comunicación con un propósito confesable, no inconfesable, digo confesable. Y es desde ahí defender sus derechos, a pesar de que habla de la ley de la concentración de medios en poca mano, que eso está prohibido, pero este es el país de la chercha, el relajo y el can. Con mi querido amigo Alex Jiménez, caramba, histórico periodista. Nosotros que somos amigos de él, colegas de él, y que hemos seguido su trabajo desde hace muchísimos años, nos sentimos particularmente orgullosos de que él sea como es. Y a pesar de que es un empresario periodístico, él es un tipo abierto, demócrata, de verdad. Y un defensor ardiente de esta profesión de todos nosotros. Con él y con la siempre muy grata presencia del profesor José Luis Meléndez, nosotros entonces hablamos a fondo con Alex, luego los siguientes mensajes. Le damos gracias al señor presidente de la República, que está de vista fija con los agricultores. Siento que está cambiando el 1000 por 1000. George pasó y teníamos aproximadamente 10 años viviendo en la zona y nos mudamos en la misma semana porque la casa donde vivíamos fue destrozada por el ciclón. No teníamos agua en la casa, teníamos la tubería porque un vecino nos la prestó y era muy difícil para nosotros en crisis de agua no tener un agua directa. Una casa sin agua no se puede estar. El país ha cambiado. Esta gestión vinieron al barrio y nos pusieron el agua directamente de la tubería y ya nosotros tenemos agua, podemos lavar cuando queramos, limpiar la casa cuando queramos sin necesidad de tener el agua medida. Sentí el cambio. Me sentí en la pandemia llena de incertidumbre. Cuando cerraron el colegio, pensé, los chicos van a perder el año escolar, en qué tiempo vamos a volver a reiniciar las clases. Gracias a nuestras autoridades, los esfuerzos que se hicieron para que se activara la educación fueron las clases que se crearon, las clases modelo por la televisión, la radio y las redes sociales. Se facilitaron los dispositivos tecnológicos, tanto a los maestros como a los niños. Cuando retomamos las clases presenciales, los chicos vinieron con mucho ánimo, mucho entusiasmo, mucha alegría y se reintegraron de una manera normal. Nos sentimos como que no había pasado nunca nada. Como dice la gente que me quiere mucho, el primer poeta ciego de América. Con la pandemia yo me vi imposibilitado de salir a proyectar mis obras. Teníamos problemas de ser inclusive sacados del apartamento donde vivíamos.
y decidimos escribirle al presidente. Fuimos favorecidos con un apartamento acá, gracias a la generosidad del señor presidente y del Ministerio de la Vivienda. Esa noticia nos hizo interpretar, llenos de alegría, el himno de Violeta Parra, Gracias a la Vida. El país ha experimentado un cambio muy positivo. Mi vida cambió de oscuro a blanco. ¿Eres cliente telemedido? Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica solo tienes Soy Christopher Román, Y yo, Adrián. fundadores de la empresa TradeSmart Technologies, que ayuda a potenciar y maximizar los resultados de las zonas francas. Somos ingenieros mecatrónicos y nuestra misión surgió como respuesta a las necesidades de las industrias. Con la misión no solo de apoyar a las zonas francas a potenciar y maximizar sus resultados, sino también impulsar al país a través de la tecnología. Diferentes sectores tales como agricultura, ciencias de la salud, seguridad, entre otros. Para nosotros es un gran compromiso poder impactar directamente a través de lo que sabemos hacer, tecnología. Tenemos varias empresas de zona franca que han confiado en nosotros. Actualmente estamos colaborando con empresas como Edwards Life Sciences, Eaton, Pedicure Fusion y otras que han confiado plenamente en nosotros. El equipo de TradeSmart Technologies tuvo la oportunidad de participar en una competencia de la NASA y obtuvimos un reconocimiento a nivel global. Y del mismo modo, la MESID, al equipo de investigación y desarrollo, nos otorgó becas. Este pasado octubre del 2021, TradeSmart Technologies ofreció un reto a la comunidad en donde los animamos a asumir la misión que nosotros teníamos de impactar al país a través de la tecnología, con la temática de la sequía, presentándose grupos multidisciplinarios que tenían la misión de enfrentar este problema a través de la tecnología y poder ofertar soluciones. Fue a través de 3 equipos finalistas que, sin pensarlo, participaban por ganar una beca. Y al final del evento fue revelado este premio y pudieron entonces tomar lugar sus soluciones y apoyo de parte de la comunidad y de INTEC. Somos TradeSmart Technologies y apoyamos a las zonas francas. Y al igual que nosotros, aquí tienes futuro. Hoy es un buen momento para ser más honrado, para ser un niño, para acercarte, para ponerte en movimiento, para decirle que sí, para dejarte llevar, para perder el miedo, para empezar. Y bien, comenzamos aquí, caramba, Saludos. nuestra Mi entrevista. querido hermano de tantos años. Fundamental de hoy con nuestro querido amigo Alex Jiménez. Él ha tenido una gran experiencia en lo profesional, en lo particular, y con su periódico Primicias, entre otros medios de comunicación que él tiene bajo sus instrucciones, bajo sus importantes órdenes. Hemos hablado de sacrificio, Alex, de esta profesión. Y bueno, ¿cuál es la opinión tuya con relación a barbaridades como la que yo comenté respecto a esa joven palestina corresponsal de Al Jazeera en esa parte tan convulsa del mundo? Mira, Rafael, muchas gracias por la invitación. Definitivamente no solamente en Israel
tenemos ese problema. Todos los días vemos que en México y en otros países persiste la decisión de querer silenciar voces formadas para la democracia, para la libertad de expresión y difusión del pensamiento, para luchar por un derrame económico a favor de las grandes mayorías y además para reclamar que no desaparezcan ni los estados ni los gobiernos, que están prácticamente en peligro con la reducción de su papel en la solución de los problemas de sus respectivos países. Yo, antes de que comenzáramos el programa, estaba reflexionando en el caso dominicano, no solamente sobre el papel de la prensa y las presiones y las amenazas que tiene la prensa dominicana, sino también de situaciones que les importan poco a los medios de comunicación y a los periodistas, fundamentalmente a los periodistas que no son profesionales, que no se interesan por los temas económicos, por los temas sociales. Ya aquí en República Dominicana tenemos una amenaza que debe ser de gran interés para el periodismo profesional dominicano. No para los que asaltan la profesión del periodismo, que lo que le importa es ganar dinero, traficar con el poder, hacerse simpático cada 4 años con los que aspiran al poder. Pero aquí tenemos, por ejemplo, un problema de que ya el Estado dominicano tiene un 87% de gasto corriente y apenas un 13% de gasto de capital, que hace que la solución de los problemas sea una especie de gota de miel de abeja, pero entonces vemos que son temas que no les importan a los medios de comunicación, que lo que están es pensando en el dimidirete de Abinader con Leonel Fernández o de Leonel Fernández con Abinader, y la lucha intestina fuera de época, fuera del proceso electoral del 2024, que ahora mismo la están poniendo por encima de todo, incluyendo contra el atentado a la clase periodística que hasta este momento no ha sido sancionado, de la guapa coronel que se abrogó el derecho junto a unos policías enemigos de la libertad de expresión y difusión del pensamiento y enemigos de la verdad, que agredieron no solamente a periodistas, borraron data de teléfono de periodistas, atacaron a los representantes de los medios de comunicación, ultrajaron al defensor del pueblo. Y yo quiero hacer una reflexión. Aquí mataron 3 ciudadanos y por la presión popular aquí ha tenido que accionar el Ministerio Público y la sociedad ha querido que no se repita lo que ocurrió en el Naco, en Villa Altagracia con los pastores, la muerte del coronel de la Fuerza Aérea Rodríguez Cruz en Boruco, en la provincia de Valverde, en el primer cuatrimestre del gobierno de Abinader, pero también los atropellos de la policía en Ocoa, los atropellos de la policía en Santiago de los Caballeros. Y ahí me mandó Esteban Rosario, un gran periodista dominicano del equipo de colaboradores de Primicias, una información que tampoco ha sido investigada, como es el caso de una denuncia de unos jóvenes de Santiago que dicen que fueron asaltados por policía y que ese caso no ha tenido en los medios de comunicación el aparataje que necesita para que aquí la policía sepa que es pagada por el contribuyente dominicano y que aquí no se paga ni para matar, ni para silenciar periodistas, ni para atropellar ciudadanos, ni para violentar ningún derecho. Porque todo el mundo sabe que la policía no es más que un cuerpo auxiliar de la justicia y tiene un buen nombre, el cuerpo del orden, pero entonces lo ha manchado. Sí, veo que sí, el tema de los asesinatos, de las agresiones a los periodistas, de hecho, cada vez es obvio, pero además, si no son asesinatos ni persecuciones, ahora resulta que en países como los Estados Unidos o Reino Unido se está creando
una dirección de gobernanza de desinformación. ¿Qué van a hacer ustedes los periodistas frente a ese fenómeno nuevo? Bueno, yo creo que ese es un reto muy grande y ahí caemos en que el Colegio Dominicano de Periodistas, que yo lo veo hablando mucho de pensiones de periodistas y de muchísimas cosas, tiene que asumir los nuevos retos del presente y el futuro, de qué vamos a hacer, al igual que las universidades y sus escuelas de comunicación, porque no podemos dejar que se sepulte que las falsas noticias y las manipulaciones y quienes manipulan noticias que no han acudido a centros educativos universitarios derroten una profesión como es la del periodismo, que está por encima de esa insultadera y esa manipuladera que hay en las redes sociales, y esa cuestión de mujeres insultando a los maridos, y esa música que no es ninguna música, que son ritmos acompañados de letras que lo que hacen es insultar la sociedad y la familia. Entonces no podemos dejar que ese terreno sea ocupado por quienes precisamente quieren desde fuera y desde adentro del país imponerlo. No, no podemos permitirlo. Claro que no, claro que no, claro que no. Volviendo un poquito atrás, Alex, la Federación Internacional de Periodistas, la Unión de Periodistas Sin Fronteras, están más que cansados de decirle al mundo, a los países, a los gobiernos, a las famosas policías que tienen todas las naciones, de que el periodista y el periodismo no son enemigos de policía ni de gobierno alguno. Muy al contrario. Son aliados de la gobernabilidad. Aliados, claro. Si tu policía no quiere que te publiquen algo malo de ti, simplemente no lo haga. Además, es que el policía no está para hacer lo malo. El policía está para defender a la sociedad. El militar está para eso. No, por ejemplo, para servir a lo que muchos tienen y batear, aplastar a los que menos tienen. Un amigo mío me decía, mira, la policía es tan tal que si pones aquí un rico y un pobre y hay que matar o hay que deshacerse de uno de los dos, ¿a cuál tú crees que van a deshacer? Obviamente al pobre, porque el rico está para defender, precisamente el policía está, y el militar está para proteger, para defender, no al pobre, sino al que tiene. Entonces, ¿qué resulta? Que si en una guerra, un incidente cualquiera que sea, una protesta, el periodista, con el solo hecho de que tú lo veas, que tiene, por ejemplo, una cámara, fotoperiodismo, o que ese fotógrafo anda acompañado de otra persona, entonces son dos periodistas. Y mucho más, cuando en la mayoría de los casos, dependiendo de la categoría del incidente que sea, se ponen ya su chaleco que dice prensa. Algunos inclusive llevan hasta chaleco protector. Y hay una gente, el periodista no tiene ningún tipo de arma. Y algunos periodistas hasta con casco protector. Ahí en Yugoslavia, cuando Clinton decidió acabar con esa nación, que no es una gran nación, es una nación pequeña, y la convirtieron en un país mucho más pequeño. Ahí hubo un periodista español que con todo el casco protector que él tenía cubriendo, lo asesinaron, y su mamá, una española, comenzó un viacrucis tratando de defender la actuación de su hijo y después de recuperar el cadáver y cosas así por el estilo. No habrá una instancia. No es que nosotros los periodistas debemos ser privilegiados ante las asociaciones, porque ninguno de nosotros, ni tú ni yo, en el caso específico, hemos sido beneficiados con gobierno alguno porque lo hemos rechazado. Y hay días que el que tenga el atrevimiento, y otra palabra más, por ejemplo, hacernos propuestas a nosotros que sean indecorosas. Muchos la cogen, muchos la dejan. Pero ¿qué pasa? Que no debemos nosotros tener algún tipo de protección
cuando vamos a un incidente. Yo me recuerdo en mi tiempo juvenil de reportero, en esos problemas que se armaban en los barrios Parte Alta y en la zona de la universidad, que nos recomendaban a nosotros, pónganse donde están los policías, porque los policías no se tiran a ellos mismos, sino los policías le tiran a los muchachos. Entonces no debe haber algún tipo de qué sé yo, de consideración, de protección, de cuidado hacia el que ejerce la sagrada profesión de este periodista. Mira, cuando uno analiza cómo un estudiante de medicina llega a médico, le dan todos los elementos de la anatomía, le enseñan el sistema nervioso autónomo, el sistema nervioso central. Yo recuerdo cuando en la Escuela de Comunicación Social de la UAS, la maestra Josefina Saiter, viuda Zaglul, decía que cada profesión es una anatomía. Entonces, la anatomía de formación de un policía respecto a un periodista debe conocer todo lo que es un periodista, lo que es una empresa periodística, cuáles son los derechos de un periodista, hasta dónde llega el derecho de un policía en la calle, cuáles son las funciones de un policía, cuáles son los grupos sociales que hay, quiénes circulan en las calles. Porque, por ejemplo, no es solamente contra los periodistas. Tú ves, por ejemplo, aquí, que aquí hay policías en la actualidad que, sabiendo que existe la DGC, la Dirección General de Transporte Terrestre, vienen y paran a un camarógrafo que viene en un motor por la calle, por la avenida Sarasota o por la 27, lo paran y porque le cayó mal ya hay que montar el motor en una camioneta policial. Pero ¿quién le ha dicho a usted que usted tiene licencia para usted despojar del instrumento de trabajo a un dominicano o penetrar a cualquier sitio sin la autorización de un juez? Entonces es un problema general. Y yo quiero hacer una reflexión exclusiva para este programa a propósito de la interpelación del director de la policía. El periódico Primicias en una ocasión hizo una serie de trabajos de investigación sobre los llamados crímenes extrajudiciales. Y el equipo de Primicias, compuesto en ese momento por más de 30 voces que reunimos para analizar ese tema, con 5 abogados, llegamos a una conclusión, que un crimen extrajudicial no es más matar a un ciudadano en un supuesto intercambio de disparos sin conocerse la verdad de los hechos. Es una sustitución de un policía al poder del Congreso Nacional, que es el que decide por ley si en el país hay pena de muerte o no. Pero un policía no puede con un revólver matar a un ciudadano y después matarlo 2 veces la policía. Además, porque aquí desacreditan a la gente, lo matan y después dicen que era supuestamente delincuente, que atacó esto, que tenía una pistola ilegal. Y todo eso es función de la justicia. Entonces estamos hablando de temas muy serios. Y eso también pasa con el caliezaje, con las voces que son indoblegables en el periodismo. Una vez cuando Candelier era director de la policía, Robert Vargas en Primicias escribió un trabajo sobre la primera etapa del desarrollo de la red digital y a Robert Vargas lo citó el departamento jurídico de la policía y querían obligarlo a que diera un testimonio. ¿Y tú sabes cuántos periodistas fuimos al Palacio de la Policía? Más de 100. Y firmamos un manifiesto. Robert Vargas no va a declarar nada porque no tiene nada que declarar. Además, nadie puede obligar a nadie que declare lo que no quiere declarar. Claro. Entonces tenemos que poner el orden en este país porque no podemos dejar que debiliten los derechos ciudadanos, los derechos de los periodistas, de los médicos, de todo el mundo en este país, que somos los dueños de la nación. Pero claro, y le pagamos a los policías sus sueldos para que ellos defiendan a la ciudadanía. Pero un poquito más atrás de eso que tú señalas, recuerdas que esa policía era policía y justicia al mismo tiempo. Ellos tenían sus tribunales ahí. Y si un policía X
estaba acusado de cometer tal o cual delito, no lo mandaban para la justicia de verdad, no. Ellos mismos le pasaban juicio. ¿Y tú sabes qué sucedía? Ni para las otras cárceles tampoco. Exacto. ¿Qué pasaba? Nada, lo mismo que se esperaba, lo descargaban. O cuando no, lo escondían en un centro que ellos tienen por allá, por Atillo, por aquí. En Atillo, San Cristóbal, que ahí es que está la academia, pero también creo que había una cárcel por operaciones, una cárcel en operaciones especiales donde llevan siempre los policías. Pero ahí, por ejemplo, en Santo Domingo Este crearon una cárcel ilegal, le llaman la carcelita, donde a cualquiera que lo agarre preso en la prolongación 27 lo llevan ahí. Y ahí fue el defensor del pueblo. Es que aquí tenemos que poner el orden. Claro. Y cuando es un policía que comete una fechoría, esa que tanto ellas hacen, y es tan escándalo público que no pueden taparlo, entonces ellos lo esconden, lo mandan para Atillo, los centros que tienen por ahí, hasta que se enfríe la situación y la saquen de los medios, y entonces él pueda venir otra vez, es más, tal vez hasta con otro nombre, y tú lo ves ahí y no sabes que es aquel el que hizo esta o aquella fechoría. Vamos a seguir este conversatorio luego de los siguientes mensajes. Le damos gracias al señor presidente de la República, que está de vista fija con los agricultores. Siento que está cambiando el 1000 por 1000. George pasó y teníamos aproximadamente 10 años viviendo en la zona y nos mudamos en la misma semana porque la casa donde vivíamos fue destrozada por el ciclón. No teníamos agua en la casa, teníamos la tubería porque un vecino nos la prestó y era muy difícil para nosotros en crisis de agua no tener un agua directa. Una casa sin agua no se puede estar. El país ha cambiado. Esta gestión vinieron al barrio y nos pusieron el agua directamente de la tubería y ya nosotros tenemos agua, podemos lavar cuando queramos, limpiar la casa cuando queramos sin necesidad de tener el agua medida. Sentí el cambio. Me sentí en la pandemia llena de incertidumbre. Cuando cerraron el colegio, pensé, los chicos van a perder el año escolar, en qué tiempo vamos a volver a reiniciar las clases. Gracias a nuestras autoridades, los esfuerzos que se hicieron para que se activara la educación fueron las clases que se crearon, las clases modelo por la televisión, la radio y las redes sociales. Se facilitaron los dispositivos tecnológicos, tanto a los maestros como a los niños. Cuando retomamos las clases presenciales, los chicos vinieron con mucho ánimo, mucho entusiasmo, mucha alegría y se reintegraron de una manera normal. Nos sentimos como que no había pasado nunca nada. Como dice la gente que me quiere mucho, el primer poeta ciego de América. Con la pandemia yo me vi imposibilitado de salir a proyectar mis obras. Teníamos problemas de ser inclusive sacados del apartamento donde vivíamos. Y decidimos escribirle al presidente. Fuimos favorecidos con un apartamento acá, gracias a la generosidad del señor presidente y del Ministerio de la Vivienda. Esa noticia nos hizo interpretar, llenos de alegría, el himno de Violeta Parra, Gracias a la Vida. El país ha experimentado un cambio muy positivo. Mi vida cambió de oscuro a blanco. ¿Eres cliente telemedido? Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica solo tienes Soy Christopher Román. Y yo, Adrián. Fundadores de la empresa Tradesmart Technologies, que ayuda a potenciar y maximizar los resultados de las zonas francas. Somos ingenieros mecatrónicos y nuestra misión surgió
como respuesta a las necesidades de las industrias. Con la misión no solo de apoyar a las zonas francas a potenciar y maximizar sus resultados, sino también impulsar al país a través de la tecnología. Diferentes sectores tales como agricultura, ciencias de la salud, seguridad, entre otros. Para nosotros es un gran compromiso poder impactar directamente a través de lo que sabemos hacer, tecnología. Tenemos varias empresas de zona franca que han confiado en nosotros. Actualmente estamos colaborando con empresas como Edwards Life Sciences, Eaton, Bedicare Fusion y otras que han confiado plenamente en nosotros. El equipo de Tracemark Technologies tuvo la oportunidad de participar en una competencia de la NASA y obtuvimos un reconocimiento a nivel global. Y del mismo modo, la MESID, al equipo de investigación y desarrollo, nos otorgó becas. Este pasado octubre del 2021, Tracemark Technologies ofreció un reto a la comunidad en donde los animamos a asumir la misión que nosotros teníamos de impactar al país a través de la tecnología, con la temática de la sequía, presentándose grupos multidisciplinarios que tenían la misión de enfrentar este problema a través de la tecnología y poder ofertar soluciones. Fue a través de 3 equipos finalistas que, sin pensarlo, participaban por ganar una beca. Y al final del evento fue revelado este premio y pudieron entonces tomar lugar sus soluciones y apoyo de parte de la comunidad y de INTEC. Somos Tracemark Technologies y apoyamos a las zonas francas. Y al igual que nosotros, aquí tienes futuro. Hoy es un buen momento para ser más honrado, para ser un niño, para acercarte, para ponerte en movimiento, para decirle que sí, para dejarte llevar, para perder el miedo, para empezar, para cambiar. Tu mundo empieza hoy. Son muchos los periodistas que a nivel internacional ven cayendo casi a diario. Comenzamos este programa de hoy hablando del caso terrible, vergonzoso, penoso de esa periodista palestina de Al Jazeera. Pero ¿qué ocurre? Que varios días antes en México, que también hay muchos problemas de seguridad ciudadana ahí, habían sido asesinados 2 muchachos periodistas. Pero ahí, en la franja de Gaza, Siria, Palestina, Israel, en pocos años van 200 periodistas asesinados. Y a todo esto, ni la Federación Internacional, que a veces dice algo, o los compañeros de Corresponsales Sin Fronteras, son las únicas voces, obviamente, que tienen que defender a los periodistas. Pero yo recibo también diariamente el informe de la Sociedad Interamericana de Prensa desde Miami, y regularmente en el informe aparecen duras críticas contra los asesinatos de periodistas. O sea que lo han venido tomando como un instrumento también de protesta. Y yo regularmente conozco las posiciones de la CID porque me la envían desde que el doctor Rafael Molina Morillo nos presentó. Sí, claro. Sí. Bueno, el hecho es que así nosotros estamos ejerciendo una carrera que es extremadamente difícil. Pero es como dijo alguien, a muchachos nobles que ingresaban allá a la facultad
Y entonces el profesor le dijo, refiriéndose a todos los muchachos, esta carrera es un sacerdocio. El que no esté dispuesto a sacrificarse, que abra esa puerta y se vaya por ahí mismo. ¿Por qué? Porque es así, es así. Y Alex, dígame una cosa. Ahora se habla de un periodismo mercenario. ¿Puedes profundizar un poco sobre eso? ¿Cuál es la diferencia que está pasando con los verdaderos profesionales del periodismo versus estos periodistas mercenarios? Bueno, el periodismo profesional es un periodismo con metodología, con objetividad, con formación. Y yo nunca, en mi ejercicio profesional ni en las aulas universitarias, escuché de ninguno de los maestros que nos estábamos formando para el periodismo mercenario. No estábamos para hablar mentiras, no estábamos para fusilar reputaciones, no estábamos para ser grandes manipuladores de acontecimientos. No nos formaron para responder a intereses particulares, sino intereses de la sociedad. Y yo recuerdo en una ocasión, a propósito de esa pregunta, que el maestro Alberto Malagón, que en su vida revolucionaria fue un troquista, con sus lentes siempre colgantes, sentado en la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, preguntaba frecuentemente que para qué estábamos estudiando comunicación social. Y yo recuerdo que muchos compañeros decían, bueno, para informar a través de un medio, el concepto tradicional de lo que es la definición de comunicación. Y yo me atreví a dar una respuesta al maestro Malagón, que Dios lo tenga en gloria. Y le dije, maestro, yo creo que nos estamos formando para un ciclón batatero. Ay. Y me dijo, usted no tiene que examinarse porque usted ha dicho ya lo que hay que decir. Wow. Y regularmente hablábamos mucho de ese tema y qué bueno que haya que resaltar en este programa que nosotros los periodistas profesionales no somos mercenarios. No. Exactamente. Ni buscamos tampoco querernos enriquecer con una profesión. Y es imposible, legal, moral y éticamente, en esta carrera, uno llegar a ser poderoso, como hay algunos cuantos, pero que tienen su expediente allí, en la Suprema Corte de Justicia. Ese no será el caso de nosotros. Jamás, jamás. Mencionaste al profesor Malagón. Eli Matos, que tú conoces muy bien, me encuentro un día y me dice, Malagón fue también profesor de él, y dice, ahí estaba el profesor Malagón en plena cátedra, hablando de que él no se explica cómo yo, Rafael Reyes estaba vivo. Y eso me llevó a mí a decir, oh, eso es lo que yo quería. Y estoy vivo para contarlo. Y estoy buscando. Bonaparte Gotro Piñero, que esto ya estaba sentado también ahí a propósito de su exaltación como periodista del año, recordamos aquellos tiempos junto con Lalo Almonte Rubiera y todo esto. Tú eres mucho más joven que todos nosotros. Y uno hablaba con relación... Pero Eulalio y yo coincidimos en el Sol. En el Sol. Porque cuando Juan Bolívar Díaz es sustituido, o sea, porque se fue para el Nuevo Diario, para la fundación del Nuevo Diario, Eulalio Almonte Rubiera asume la dirección del Sol, y entonces hay una especie de un híbrido entre Notitiempo, Radio Comercial, con la llegada también al Sol de Marino Mendoza y de Eulalio. O sea que fue una experiencia que yo la conocí. Y también a través de don Gillo Erasme Peña, el editorialista histórico de Notitiempo, que tuvimos un vínculo bastante grande, al igual que Milín y Silvio. Sí, claro que sí, claro. En estos días hablamos precisamente de temas de periodismo y toda esta cosa. Y estuvo nuestro amigo Ramón Emilio Colombo también aquí con nosotros. El hecho es que esta es una profesión noble, que los gobiernos casi no resisten. ¿Por qué será, Alex Jiménez? Bueno, porque los gobernantes tienen un problema y los que llegan al poder, que se hacen muy simpáticos cuando quieren llegar al poder,
siempre viven invitando a los periodistas a desayuno y a almuerzo y muchísimas cosas. Pero entonces cuando llegan al poder, comienzan a secretearle los adulones del poder. Mira, los periodistas profesionales son enemigos de ustedes. Y entonces terminan enemistándolo, pero terminan también haciendo que olviden el vínculo histórico. Sí. Por ejemplo, en el actual gobierno del presidente Luis Abinader, el papá del presidente actual, el doctor José Rafael Abinader, fue un gran aliado de los medios de comunicación. Sí. Fue el ministro de Bosch en el 63, el que cobró los 37 millones a partir de la denuncia del Sol sobre Golfo Oeste. Aquellos famosos 37.5 millones. Sí. Pero además tuvo el vínculo de formar una universidad que también tiene una escuela de comunicación social. Y además el pueblo lo premió como senador por Santiago. Exacto. Entonces siempre fue el hombre de la tertulia. Y fue parte de la comisión que averiguó todo el robo que hizo un fulano que estaba al servicio de Balaguer sobre Hidrocoeves Fati y tu amigo Rafaelito Flores Estrella, que le cayó atrás ese expediente. Entonces se creó una comisión, además de toda la venta de la empresa del Estado, donde el profesor José Rafael Abinader, que me dio clase a mí de economía en la UAS, Ramón Emilio Concepción y Pedro Manuel Casal Victoria, tu amigo, formaron la comisión esta, que ellos averiguaron en Estados Unidos que si ciertamente el dinero de la venta de todas las empresas del Estado, 32, 33 empresas, estaba depositado ahí. Y del banco le contestaron al Senado de la República, porque ellos eran miembros de la comisión, que sí, que el dinero estaba, pero que lo sacaron al día siguiente. Entonces un amigo tuyo y conocido de nosotros, dijo que ese dinero no se podía traer al país porque iba a disparar la prima del dólar. Y Casal Victoria, que un día me llama y me dice, Rafael, ¿qué tú estás haciendo? Y yo le digo, estoy por aquí abajo, por Ciudad Nueva, ven para acá para decirte una cosa. Y me mostró todos los papeles. No son, tú eres economista además, no son, me decía Casal Victoria, 71 millones de dólares, sino es el doble. O sea, 1.400 millones de dólares, que mucho dinero todavía hoy en día, jamás entró a las arcas del Estado Dominicano. Esas son de las cosas que uno no puede admitir, no puede pasar por alto, de que ya casi de ellas nadie habla. Entonces yo quería completar la opinión de que la actual administración debe enfocarse en el fortalecimiento del periodismo profesional y ético. Porque aquí hay mucha gente chismeando, el bajo mundo. Los gobiernos deben tener buenas políticas de comunicación. Deben rendir cuenta, deben reunirse con voces autorizadas. Yo, por ejemplo, les recomiendo humildemente al presidente Luis Abinader que tenga cuidado con quién se junta en materia de comunicación. Porque el país conoce sus voces. Sus voces. Entonces, gente que cada 4 años acecha quién sube al poder, quiénes alaban, quiénes destruyen los gobernantes después que salen del poder. Ya no hay más nada que decir sobre ese tema. Y yo me sujeto a lo que enseñó el profesor Alberto Villaverde, que en una ocasión repartió en la escuela de comunicación de la UAS muchos papelitos y hizo una pregunta, comunicación, y hubo como 8,000 respuestas diferentes. La visión de todo el mundo. Y entonces decía, el papelito tiene que terminar con una respuesta que sea idéntica a la verdad. Si no hay verdad, entonces no se está estudiando comunicación. Sí, claro que no. Y entonces
yo creo que realmente el presidente Abinader y los gobernantes dominicanos deben apostar a la profesionalización de la comunicación. Porque, por ejemplo, aquí en el gobierno del expresidente Leonel Fernández, aquí se crearon unas redes de gente que no eran profesionales de la comunicación. Y ahí comenzó parte de la debacle a que hacemos referencia. Entonces debemos darle mayor valor a lo que hacemos. A la Escuela de Comunicación Social de la UAS, sus egresados, la Escuela de Comunicación de la OIM, la Universidad Central del Este, que ha tenido su escuela. Y hagámosle un homenaje a los mártires de la prensa, no hipotecando las opiniones. Muy bien, muy bien. Muy buena respuesta. Cuando ganó uno de esos presidentes últimos que hemos tenido, a mí me sorprendió de que uno de dos de los que están en un gobierno de la mañana, en la radio, uno de los primeros que yo vi montarse en la guagua del presidente electo, que fue Leonel Fernández. Y yo digo, pero qué capacidad de enganche tiene esta gente, qué rápidos son. Ese y otro amigo de ese que también forma parte del programa de Radio de la Mañana, tienen un expediente allá en la Procuraduría General de la República. Y en un domingo en la tarde, el procurador del momento, a través de su asistente, llamó al presidente del Colegio Dominicano de Periodistas, Adriano de la Cruz, que tú conoces y es de mi barrio. Sí. Y le mostraron el expediente de esos dos colegas. Y yo le dije, Adriano, ¿y por qué no le pediste una copia? Para tenerla ahí. No, porque me distraje, no sé qué cosa. Bueno, ok, se perdió la oportunidad. Esa gente está en la mirilla de la justicia, que en cualquier momento lo pueden jalar también para ahí. Porque se dice que esos dos colegas sirvieron precisamente de testaferro a uno de los principales acusados en el caso de Brecht, lavándole dinero, tapándole dinero a esos fulanos que tanto daño le han hecho a este país. El asunto es así a grandes rasgos, que os conoceréis la verdad y os hará libre. O sea, la verdad y la libertad van de la mano. Es igual que libertad y democracia. Para ver una cosa tiene que haber la otra, y tiene que haber, obviamente, la libertad de expresión y difusión del pensamiento. Siempre he dicho, ay de los políticos si nosotros no existiéramos. Fueron unos don nadie lo conociera. Mira, el gobierno del doctor Leonel Fernández me invitó a mí, al igual que un grupo de economistas, a propósito de que esta semana se conoció el informe del Fondo Monetario Internacional y sus conclusiones en la actualidad. En ese momento yo fui al Palacio y la misión del fondo decía en ese momento que el país debía reducir su deuda a un 20-30%. Esta semana uno de los periódicos tituló textualmente: inflación, deuda y los desprotegidos, temas fundamentales del Fondo Monetario Internacional. Pero el fondo en el 84 provocó aquí con su ajuste económico la famosa poblada. En el 84. El mismo fondo que dijo que había que reducir la deuda en aquel momento entre un porcentaje no mayor de un 30% del PIB. Es el mismo fondo que acaba de revelar que la deuda pública dominicana cerró en 59,000 y pico de millones de dólares. Y que ahora, después de la pandemia, el PIB había disminuido entre 10,000 y 11,000 millones de dólares. Volvió a 92,000 millones de dólares.
y ahora dicen que va a subir, esto no lo dice el fondo, sino lo dicen voces analíticas de la economía, que va a subir el PIB a 107.000 millones. Yo creo que un reto para que nos vayamos a tus compromisos aquí en el programa es que el periodismo dominicano haga una radiografía de esos graves problemas, porque la verdad que necesitamos contenidos diferentes sobre temáticas fundamentales. Claro, claro que sí. Y yo quiero recordar, a propósito de esta idea y este programa, a Barbarín Mojica. Su boina. Un dirigente obrero del puerto, y siempre lo tenemos muy presente por su humildad, por su don de entrega, por quien era él, que todavía recuerdo cuando me entregó una relación de trabajadores del puerto que tenían graves problemas de salud, y él había tocado todas las puertas vida y por haber, nadie le abría, lo ayudaba. Y yo la guardé ahí y después la trabajamos, como decimos nosotros, o sea, que se hizo una información. Y recuerdo a Barbarín porque era un gran defensor de su sector. A Barbarín no le hacían caso, pero a esta profesión nadie le hace caso. Cuando no quieren decir su verdad, entre comillas, o sea, la verdad de ellos, la verdad de él. Es como dice Ricardo Carti, el pelotero, que una vez le preguntaron, Rico, ¿y qué tú, fulano dice que es mejor que tú y tú mejor? Por mí, que hable mi numerito. Y tú, verdad, que la verdad aflorará. Y es verdad, porque era un tremendo pelotero. Alex, esta profesión sigue siendo una carrera de muchos sacrificios, muchos. Cuando uno ve, por ejemplo, en el plano particular del país y la gente que de una u otra forma uno conoció, ¿tú te crees que Orlando Martínez debió haber tenido una suerte como la tuvo? Goyito García Castro, Guido Gil, Narcisazo González, entre otros y otros y otros. Eso no es posible. Pero eso se ve aquí y se ve en cualquier parte del mundo, porque esta definitivamente es una carrera de alto riesgo. Y yo no sé si podría algún día el Colegio Dominicano de Periodistas de la Federación Internacional proveer a los comunicadores, además del chaleco que diga prensa, que se supone que eso es un preservativo, ¿verdad? Para que a uno no le pase nada. Proveer a uno entonces como lo que matan periodistas, los que combaten periodistas que están armados. Y no de revolvito Col 38, creo que es un chiquitito así. Que una vez me prestó un amigo cuando la banda Colorada me tenía hasta aquí diciéndome que me iban a matar. Yo se lo conté a él y es la única vez en mi vida que yo he andado con un arma. Un Col 38 corto que uno lo podía tener ahí, por si acaso. Y yo iba al periódico y Radamés, que era el jefe de redacción del momento, estaba casi frente a mí. Nunca supo que yo andaba armado. Y yo entraba al periódico y me ponía el revólver ahí, porque siempre creí en una puerta que había en el Nacional allá, a la derecha, que la banda Colorada iba a entrar por ahí, como entró a mi casa y como entró a la casa de mi hermano César. Gracias, Alex. Gracias a ustedes. Hemos tenido un bonito programa para que ustedes tengan una idea del sacrificio de esta carrera. Y no importa que caiga uno, que caiga otro. Somos un gran ejército y estamos distribuidos en todos los puntos del globo terráqueo, en defensa al derecho que tiene cada quien a ser correctamente bien informado. Nos vemos luego en otro cara a cara.